Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. No siempre, pero la mayoría de las veces cuando la Biblia quiere darnos una historia que no es verdad, solamente para enseñarnos una verdad espiritual, nos dice que es una historia parábola. Y hay una diferencia entre esas dos cosas. Además de eso, todo lo demás de la Biblia lo mira como historia. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, hay muchos diferentes ejemplos que podríamos usar. Déjeme darle uno de los más claros. Lucas 3 es la genealogía de Jesús. Entonces está hablando de que el padre de Jesús fue esto, abuelo, bisabuelo, y sigue. Y en esa lista de nombres, al final de esa lista termina así. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Si Adán y Enos y Set y Noé solo fueron mitos, parábolas, entonces, ¿por qué están en la genealogía de Jesús? Eso no hace sentido. ¿Jesús también solamente fue un mito? No, claro que no. Entonces, está mostrándonos en esas genealogías que eran personas verdaderas. No solamente eran personas ejemplares. El nombre Adán es el nombre en hebreo para hombre. Entonces, muchas veces cuando se usa esa palabra Adán, se traduce solamente hombre. Entonces, muchos dicen, entonces, Adán no fue una persona, solamente representa la humanidad. Pero la Biblia no trata a Adán de esa manera. Habla de Adán como de una persona. Está en las genealogías de la palabra de Dios, además de muchos otros lugares donde menciona varias diferentes cosas, y siempre cuando los otros autores de la palabra refieren a Génesis, hablan de Génesis no como una parábola, como un mito, hablan de como personas verdaderas que en verdad vivieron y hechos históricos. Otro ejemplo, Jesús mismo dijo que era historia. A él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él los hizo al principio? Varón y hembra los hizo. Él dice, mira, en Génesis nos enseña que Dios hizo a Adán y Eva. Los hizo varón y hembra. Lo que dice en Génesis es historia. No refiere a eso como una parábola, lo refiere como un hecho histórico. Eso pasó en el principio. Entonces, tenemos que leer Génesis no como mitos, no como leyendas, no como solamente historias interesantes que tienen verdades espirituales, pero no son históricas. No, son cosas que en verdad pasaron. Son historias verdaderas, no solamente mitos que nos enseñan o parábolas que nos enseñan verdades espirituales. Pero ¿qué de la ciencia? Otra vez, eso es uno de los lugares más difíciles. Déjame decir otra vez, en ese estudio de Génesis voy a hacerlo un poco diferente. Voy a predicar sermones, pero también quiero dar un poco de enseñanza. Y va a ser un poco diferente de lo normal porque quiero asegurar que todos puedan contestar esas preguntas, especialmente en el día de hoy. Muchos de ustedes tienen hijos que están en la escuela, que están aprendiendo cosas diferentes que contradicen a Génesis. Y aún los que no tienen hijos, tienen nietos o sobrinos, muchos de ustedes aún solamente mirando las noticias o mirando la televisión o leyendo artículos o hablando con amigos, muchas de esas preguntas surgen. Y quiero asegurar que entienden lo que enseña Génesis y por qué es cierto. Pero una de las cosas más grandes es ¿qué hacemos con la ciencia? En verdad, muchos dicen si crees en Génesis, no puedes creer en la ciencia. Si en verdad crees en la ciencia,
no puedes creer en Génesis, o por lo menos no puedes creer que es historia. Tiene que ser solamente mitos y cosas espirituales. Y muchos cristianos creen eso. Muchos cristianos dicen, bueno, ¿cómo sabemos que la ciencia es verdad? Génesis tiene que ser solamente algo espiritual. No tiene que ser historia verdadera porque contradice la ciencia. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, es cierto que la Biblia no es un libro de ciencia. El propósito de la Biblia no fue escrito para darnos una lección de ciencia. Pero sabemos que Dios nos dio la Biblia. Otra vez, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y si Dios nos dio la Biblia, y si Dios es el creador, si Dios es perfecto, si Dios sabe todas las cosas, ¿puede hacer errores? No. No va a hacer errores ni en la ciencia, ni en la historia, ni en la geografía, ni en nada más. Entonces, o creemos que Dios nos dio la Biblia y es perfecto en todo. Entonces, aunque no fue escrito para enseñarnos ciencia, si dice algo acerca de la ciencia, tiene que ser cierto. Aunque no fue escrito para ser un libro de historia, si dice algo acerca de la historia, tiene que ser cierto. O nos fue dado por Dios y es perfecto, o si tiene errores en cualquier cosa, ciencia, historia, no puede ser de Dios. Porque si tiene un error, ¿cómo podemos decir que es de Dios? ¿Quién es perfecto? ¿Quién conoce todas las cosas? No podemos decir, bueno, la Biblia es de Dios, pero en cuanto a la ciencia y las otras cosas tiene errores. No. Si es de Dios, no solamente en cuanto a lo espiritual, pero en cuanto a todo lo que dice, tiene que ser cierto. Entonces, eso es de suma importancia. De hecho, es imposible. Entonces, por esa razón, todo lo que contiene está de acuerdo con la ciencia verdadera. Como fue escrito por Dios, y Dios es el creador de todo, y Dios sabe todo, entonces todo lo que dice tiene que estar de acuerdo con la ciencia verdadera. De hecho, no solamente está de acuerdo con la ciencia verdadera, pero es imposible hacer la ciencia correctamente sin aceptar las verdades de la Biblia. Ahora, muchos van a decir, bueno, hay muchos científicos muy inteligentes que han hecho que han descubierto muchas cosas que no son cristianos. Y es cierto. Pero cada uno de ellos, quererlo o no, aceptaron verdades bíblicas para hacer lo que hicieron. Muchas personas, muchos teólogos dicen que roban las verdades bíblicas para hacer lo que hacen. Porque, digamos, roban porque no quieren admitir que viene de la Biblia, pero tienen que creer cosas para poder hacer eso. Por ejemplo, las leyes físicas no tienen sentido si no hay un diseñador. Toda la ciencia se basa en el hecho de que nuestro mundo es diseñado, que es un universo de orden, que tiene leyes que no van a cambiar mañana, que las leyes que de hoy van a ser los mismos que mañana, que nuestros cuerpos, que en verdad nuestros ojos, nuestros cerebros funcionan. Si solamente somos un producto de errores en el ADN, ¿cómo sabemos que nuestros ojos y cerebros funcionan correctamente? Es imposible. No tenemos un base para creer que hay orden en el universo o orden o en nuestros cuerpos físicos, que es el base de la ciencia, para poder hacer eso. Entonces, todos los científicos aceptan que hay orden en el universo, que hay leyes, que nuestros cuerpos funcionan. Creen esas cosas. Pero ¿cómo puedan ser esas cosas ciertas si la Biblia no es cierta? Si no fuimos diseñados, si el universo no fue diseñado. Entonces, tienen que creer lo que dice la Biblia para hacer la ciencia. Además de eso, muchos de los científicos más famosos han basado su trabajo en una creencia en un universo ordenado por Dios. En verdad, toda la ciencia moderna está construida sobre espaldas de personas científicos que creyeron que Dios hizo todas las cosas. No es una coincidencia que la revolución científica siguió la reformación. La reformación hizo que la gente
pudiera regresar a la palabra de Dios. Y en ese mismo tiempo, la ciencia tuvo una revolución también. No son coincidencia, se van juntas esas dos cosas. Por ejemplo, uno de los científicos más famosos, algunos dirán que el científico más famoso, el físico, el que estudia la física, en verdad el base de toda la física hoy en día se basa en el trabajo de Sir Isaac Newton. Casi cada científico hoy en día dirá que él es uno de los científicos más importantes de toda la historia. Eso es lo que él dijo. Es la perfección de las obras de Dios que son hechas con una gran sencillez. Es un Dios de orden, no de confusión. Eso fue su creencia que le guió a buscar leyes. Para muchos que no creen en la palabra de Dios, de muchas otras religiones, ellos creían que el mundo solamente fue dirigido por dioses que siempre estaban cambiando de mente y guerreando. Entonces ni buscaron leyes. Pero los científicos que son el base de la ciencia moderna buscaron leyes. ¿Por qué? Porque creyeron que había un Dios, no muchos, que creó el universo de una manera ordenada. Y por eso buscaron las leyes y encontraron las leyes. Entonces, Newton probablemente no fue cristiano. Él creó muchas cosas lastimosamente no muy buenas. Pero es interesante que él escribió más acerca de Dios que escribió acerca de la ciencia. Y él sí creyó que había un Dios que ordenó el universo, aunque probablemente no fue cristiano, porque no creyó que Jesús era Dios. Pero aunque muchos de los científicos no todos eran cristianos, aún Einstein, que hoy en día otra vez mucho se basa en él otra vez probablemente no fue cristiano, pero sí creyó en un universo ordenado por algún Dios, algún ser más fuerte más allá de nosotros. Y por eso la ciencia se basa en una creencia en Dios. Sin eso, en verdad, no puede haber ciencia. Ahora, hay muchos científicos ateos que dicen que no creen en Dios, pero toda su obra está basada en creer que hay un universo ordenado. ¿Por quién? ¿Qué pasa cuando la ciencia está en desacuerdo con la palabra? Nada pasa, porque es imposible. La ciencia verdadera nunca está en desacuerdo con la palabra. Entonces, ¿por qué hay tantos libros de ciencia que están en desacuerdo con la palabra? Bueno, no es ciencia verdadera. ¿Por qué? Porque la ciencia verdadera siempre está de acuerdo con la palabra. Entonces, hay varias razones por qué parecen estar en desacuerdo. En primer lugar, muchos tienen un concepto incorrecto de qué es la ciencia. Muchos creen que la ciencia es solamente una máquina y das a esa máquina una pregunta y da una respuesta perfecta. Y eso es la ciencia. Y si la ciencia lo dijo, es cierto. Pero ¿qué es la ciencia? ¿Quién es la ciencia? ¿Es una máquina perfecta? No, la ciencia son millones de personas mirando cosas y llegando a conclusiones. En verdad, la ciencia no es un grupo de personas, no es un libro de ciencia, eso no es la ciencia. La ciencia es un proceso de mirar al mundo y llegar a conclusiones acerca del mundo. Ahora, a veces miramos al mundo y llegamos a conclusiones incorrectas. Si tienes preguntas acerca de cuál es la respuesta, solamente mira el libro de ciencia de tu hijo. Y si puedes recordar, probablemente la mayoría de ustedes no, pero si puedes recordar cuál fue su libro de ciencia cuando tú estabas en la escuela, van a reconocer que de alguna manera no es lo mismo. El libro de ciencia de hoy en día no es el mismo del libro de ciencia de los años 1950. Hay muchas cosas completamente diferentes. De hecho, yo solamente tengo 37 años de edad, pero yo enseño ciencia. Y lo que yo aprendí cuando yo tenía 15 años de edad no es lo mismo que estoy enseñando a mis estudiantes de 15 años de edad.
¿Por qué? Porque la ciencia no es un libro de hechos, es un proceso de descubrir cosas y llegar a conclusiones. Entonces, siempre está encontrando nuevas cosas y ajustando sus explicaciones. Nunca llega a verdades absolutas. Eso es de suma importancia. Para los que están en mi clase de ciencia han escuchado eso 1000 veces, ¿verdad? Pero es de suma importancia entender que la ciencia no guía a verdades absolutas. Hoy en día muchos creen que si quiero saber que algo es verdad, pregunta a la ciencia. Bueno, ¿qué dijo la ciencia ayer? Bueno, es diferente que lo que va a decir mañana. ¿Y eso significa que la ciencia no vale nada? No, parte de mi trabajo es enseñar ciencia. Y yo creo que es de suma importancia. Pero tenemos que entender que el propósito de la ciencia no es encontrar verdades absolutas que nunca van a cambiar. La ciencia es un proceso de descubrimiento y de cambio para siempre. La ciencia siempre está cambiando porque siempre está descubriendo nuevas cosas. Y cuando descubre una cosa nueva, tiene que ajustar todo lo que creían antes. Entonces la ciencia es de mucha importancia. De hecho, es un mandato de Dios de sojuzgar el mundo y usar el mundo para la gloria del Señor y para el provecho de otros. Y debemos hacer la ciencia. Pero el propósito de la ciencia es ayudar, es hacer luces y ventiladores y hacer mejores medicinas. No es llegar a verdades absolutas. La única verdad absoluta se encuentra aquí. ¿Por qué? Porque un ser que sabe todas las cosas, que nunca cambia, nos dio ese libro. Los libros de ciencia cambian cada año, literalmente. Yo tengo que muchas veces, cada mes, ir al internet y buscar lo que acaban de descubrir para decir a mis estudiantes, el año pasado yo enseñé eso, pero eso ya está equivocado. Ya lo que creemos es eso. ¿Por qué? Porque la ciencia es un proceso de descubrir lo que está en el mundo, llegar a conclusiones y seguir ese proceso. Los buenos científicos nunca dicen, ya estoy satisfecho, ya he descubierto todo. No, siguen descubriendo nuevas cosas y siguen cambiando lo que creían antes. Entonces es muy útil, pero es una fuente terrible de verdad. Si vas allí para encontrar verdad absoluta, nunca lo vas a encontrar, porque la ciencia no puede darnos verdad absoluta. Solo puede darnos cosas que nos ayudan, pero no verdad absoluta. La ciencia también se basa en las presuposiciones de los científicos. Son el base de todas sus conclusiones. Un ejemplo. Muchos científicos empiezan con la creencia Dios no tiene nada que ver con los orígenes del universo. Hay una manera científica de probar eso. Bueno, la ciencia está basada en la observación. ¿Podemos observar el principio del universo? No. Podemos observar muchas cosas que están alrededor y tratar de decir, bueno, si todas las cosas siempre funcionan de esa manera y hacemos rewind en la computadora, 1000 años va a llegar así. Pero no sabemos nada. No podemos observar el principio del universo. Y aun si pudiéramos, no podemos observar a Dios. Entonces está fuera de la posibilidad de probar o no probar. La ciencia no puede contestar esa pregunta. No se trata de lo invisible, no se trata de lo espiritual. Eso es otra cosa. Entonces los científicos entran con unas decisiones, creencias ya hechas que no tienen nada que ver con la ciencia. Y si empiezo diciendo no hay un Dios, si no hay un Dios, si no hay sobrenatural, todo lo que vemos tenía que haber llegado aquí de una manera natural. Entonces, empezando allí y mirando el universo, tengo que adivinar de alguna manera cómo pudiera haber llegado todo aquí sin un Dios. Y entonces hago muchas teorías acerca de eso. Pero, ¿dónde empezó todo? Empezó todo con la creencia que no hay un Dios, o si hay un Dios, no tiene nada que ver con el principio del universo.
Pero eso es fuera de la ciencia. Pero tiene que creer eso para poder interpretar la evidencia. Muchos dicen, bueno, ellos tienen toda la evidencia. La evidencia no es la pregunta, es cómo interpretamos la evidencia en base de las creencias básicas que tenemos. Si tengo la creencia básica, hay un Dios, entonces miro todas las cosas y digo, es obvio que Dios creó eso. Si tengo la creencia, no hay un Dios, entonces tengo que llegar a una conclusión y digo, bueno, la mejor respuesta que puedo tener es todo eso llegó aquí por evolución y por un Big Bang, y porque eso es la mejor explicación si empiezo con no hay un Dios. Pero la ciencia no puede contestar esa pregunta más básica. ¿Hay un Dios o no hay un Dios? La ciencia no puede contestar esa pregunta. ¿Por qué? Porque no puede hacer decisiones acerca de lo que no se puede ver o observar. La ciencia se basa en la observación. La ciencia, otra vez, se basa en la observación. A veces observamos cosas incorrectamente. ¿Alguna vez hemos creído que vimos algo que en verdad no vimos? ¿O escuchado algo que en verdad no hemos escuchado? ¿Alguna vez has estado en desacuerdo con tu esposa o con tu esposo acerca de lo que pasó en algún tiempo? Sí, ¿por qué? Porque las observaciones no son confiables siempre. Malinterpretamos lo que vemos. La lógica es magnífico si empiezas con una verdad ya probada. Pero la lógica no puede hacer nada si empieza sin una verdad ya probada. Por ejemplo, si yo digo todos los perros tienen 3 patas. Feifel es un perro. Entonces Feifel tiene 3 patas. Eso es buena lógica. Sí es lógica perfecta. Tengo mi primer verdad fundamental y hizo una lógica muy buena para llegar a mi conclusión. ¿Cuál fue el problema? Mi verdad principal no fue cierta. Si mi verdad principal no es cierta, la lógica no puede hacer nada. Entonces, si empiezo con no hay un Dios, tengo un mundo, bueno, ese mundo tiene que haber llegado aquí sin Dios. La lógica es muy buena, pero la lógica no puede probar la verdad con que empieza. Entonces, muchas personas son sumamente inteligentes y usan la lógica muy buena, pero han empezado en el lugar equivocado. Entonces, la lógica no les ayuda. Y explicaciones de humanos fallados. No es una fuente confiable de verdad absoluta. Es útil y bueno, pero no perfecto. Y eso es muy importante de entender. La segunda razón porque a veces parece que están en desacuerdo, primeramente porque la ciencia no nos da verdades absolutas. Entonces a veces parece que la ciencia está diciendo, bueno, eso es la verdad, pero mañana va a decir otra cosa. ¿Por qué? Porque no puede decirnos verdades absolutas. Y muchos hoy en día creen, si la ciencia dice algo, es verdad. No. ¿Ok? Ese es el primer problema. El segundo problema es a veces tenemos que tener cuidado de separar la enseñanza clara de la palabra con las interpretaciones falladas de los humanos. Es cierto que a veces cristianos han dicho, la palabra de Dios enseña eso, y hemos observado algo diferente. ¿Y qué fue el problema? A veces la observación y a veces la palabra de Dios no dijo eso. Y solamente creían que dijo eso. Por ejemplo, la Iglesia Católica en los años pasados dijo que el mundo fue el centro del universo. Y dijeron que Salmo 93 enseña eso. ¿Por qué? Porque Salmo 93 dice eso. Jehová reinó, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Entonces el mundo no se mueve, entonces el sol tiene que estar yendo alrededor del mundo. Eso es lo que enseña ese versículo. No está diciendo que el mundo en sí no se mueve, está diciendo que Dios estableció el mundo y que las leyes, como hemos hablado, no van a cambiar. Está hablando de una manera poética, está en los salmos. Todos los salmos hablan de la poesía. Por ejemplo, dicen que el sol se levanta y el sol se puesta. Entonces, ¿eso significa que el sol está moviendo alrededor del mundo? No, pero hoy en día todavía hablamos de la puesta del sol.
¿Es que tú no entiendes que el sol no está moviendo de esa manera? No, entendemos, es una manera poética de hablar. De la misma manera está hablando de una manera poética y entendemos eso. Pero en ese entonces la iglesia fue más, es interesante, fue más influida por su cultura. Y por su cultura creyeron que el mundo estaba en el centro. Y por eso creyeron eso y dijeron que estaba en la Biblia cuando no estaba allí. Yo sé que ha sido un poco más largo, pero quería mostrarles claramente que cuando entramos en Génesis hay algunas verdades básicas que tenemos que entender. Y si no entendemos esas verdades, muchas veces a través de la historia de la cristiandad, muchos predicadores buenos han malinterpretado el libro de Génesis a causa de no entender esas cosas. Y tenemos que entender esas cosas antes de entrar en ese estudio. El bosquejo de Génesis se puede ver allí, la creación, los primeros capítulos, la caída, la redención, las distintas familias, el diluvio, repartimiento de la tierra y Torre de Babel. Y entonces la mayoría de la parte de Génesis habla de Abraham y el pueblo de Israel. Finalmente nos guía la historia de toda la Biblia, empezando con Génesis. Y eso es la historia por el cual podemos entender nuestras vidas. Hay creación, de dónde vino todas las cosas en la creación. Porque hay tanta maldad y problemas, la caída. ¿Qué es la solución? La redención. Y un día, por causa de la redención, cuando Cristo regresa, va a restaurar todo a lo que estaba en el principio. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com.
y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.